Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas a la gente, le quitas su dinero. Eres un demente, vas preso por ratero. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches. Y ya estamos en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano. Y bueno, pues como viene siendo costumbre, estamos tratando algunos temas en los que mucho ha tenido que ver esta pandemia. Entre ellos, bueno, el de la seguridad. Los últimos reportes nos dicen que pues una organización importante, porque ha luchado bastante porque obtengamos nuestra seguridad, que es Ángel Ciudadano, pues reporta que van en ascenso los asaltos a transeúntes, a las tiendas comerciales. Y esto es solo el principio, porque como usted sabe, bueno, pues ha venido creciendo el desempleo, se han cerrado empresas, comercios, restaurantes, prestadores de servicios, en fin, que no han logrado sobrevivir a estos ya prácticamente 6 meses de confinamiento, de encierro, de haber bajado la cortina. Entonces, para que hablemos de este tema, bueno, pues está con nosotros Hernán Cordero. Él es presidente en Quintana Roo, precisamente de la Asociación Ángel Ciudadano. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bien, Lilia, gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Está también el señor Benjamín Aguilera. Él tiene experiencia en el área de seguridad. ¿Qué tal, don Benjamín? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hernán, pues Ángel Ciudadano a nivel nacional hizo este informe, este reporte, señalando pues que iban en ascenso, en un preocupante ascenso, los asaltos a transeúntes, a las tiendas de convivencia, inclusive a los grandes almacenes. Al respecto, ¿cuál es tu opinión, la información que tú tienes estando dentro de Ángel Ciudadano? Sí, desgraciadamente, pues los pronósticos eran lógicos, obviamente desagradables, pero sí lógicos en cuanto a que esta pandemia iba a disparar más el tema no solo de delincuencia, sino de impunidad. Derivado de las contingencias y de la pandemia y eso, el robo a casa habitación no se ha disparado tanto porque pues la gente está pasando mucho más tiempo en su casa y está dejando su casa mucho menos de lo que lo hacía antes. Pero lo que es el robo a transeúnte, sobre todo robo afuera de las tiendas de conveniencia, de los supermercados, robo de automóviles, robo a mano armada, robo en transporte público, se ha disparado muy, digamos... Potencialmente. Logarítmicamente, ¿no? Hemos tenido tal vez unas 2 o 3 veces más de lo que se tenía antes. Los reportes que, como sabes, no son directo con las autoridades, sino son reportes a instancias ciudadanas y informes que vamos teniendo por encuestas o por comunicación entre la ciudadanía. Es obvio porque, bueno, las autoridades están más distraídas con otros temas importantes también, pero pues hay muchos grupos delincuenciales o bien gente común que aprovecha esto, no tanto por hambre, sino la distracción de las autoridades. El tema económico sí tiene en parte que ver, pero sobre todo la impunidad, el rezago que hay tanto en ministerios públicos, en fiscalías también por atender otros casos, pues deja mano libre siempre a esto. Y eso sin contar lo que estuviera sucediendo de temas
en cárceles, por ejemplo, que eso pues poco se sabe, ¿no? Que es también otro tema que ha de ser una tragedia entre COVID y temas de impunidad y autogobiernos que no estamos muy enterados y que, bueno, si no explotan, no se sale mucho a la luz de este tema, ¿no? Sí, pero abordaste un renglón que es extremadamente importante, el de la impunidad, porque gran parte de todos estos asaltos que tienen lugar en estos días, en el presente, pues no son denunciados porque está trabajando la mitad del personal que se encarga de levantar las actas por robo, etcétera. Y bueno, es ir a exponerte también porque no hicieron nada que pudiese denunciarse en línea o tener alguna otra alternativa para señalar o inclusive dar los datos físicos de la persona que te está asaltando. ¿A dónde vamos? A ningún lugar no se tomaron estas previsiones y no se han tomado a lo largo de 6 meses de darle a los ciudadanos la oportunidad de presentar una denuncia. No se tiene ni dónde, ni cómo, ni hacia dónde. Don Benjamín, ¿qué nos dice usted al respecto? Es muy importante mencionar que no hay una crisis de seguridad post-COVID-19. De hecho, ya estábamos en crisis de seguridad grave. El paciente estaba en estado de coma desde antes que tuviéramos el problema del COVID. Estaba yo revisando algunas cifras del semáforo delictivo de Quintana Roo y antes de la pandemia, pues prácticamente todos los delitos de alto impacto estaban en rojo. Le invito a todas las personas que escuchen este programa, hay mucha información. Este es antes del COVID. Si se dan cuenta, prácticamente todos los delitos de alto impacto estaban en rojo en Quintana Roo. Uno estaba en amarillo y uno en verde. No alcanzo a ver en esta posición, pero bueno, le invito a la ciudadanía que cheque estas gráficas, las sacan y nos dan una idea más o menos de dónde estamos parados. Hay que acordarnos que si no conocemos el enemigo, no vamos a poder pelear contra él. Entonces hay que tener información al respecto. Luego, después del asunto de cuando empezó la pandemia, cuando nos encerramos todos, miren, milagrosamente pues bajaron pues todos los delitos prácticamente, como dice, pues ni modo que asalten nuestras casas si estamos allá adentro, no había muchos establecimientos abiertos. Y la más reciente, ya ahora que estamos empezando a salir a la calle, entonces ya se están nuevamente retomando muchos puntos de la gráfica en rojo. Son gráficas que nos presenta el semáforo delictivo, es a nivel estatal, es a nivel nacional también. Y otra página que le recomiendo a todos que puedan checar es el Observatorio Nacional de Seguridad, algo así se llama, si lo buscan como Observatorio Nacional Ciudadano, ahí les aparece y tienen gráficos, unos reportes muy, muy interesantes y fáciles de entender. Entonces, efectivamente, cuando estuvimos recluidos todos, empezaron a subir los delitos de corte cibernético, estafas y de este tipo de cuestiones, que es un punto donde creo que todos ahorita tenemos que tener mucho cuidado, por facilidad, porque ahorita no podemos tener contacto físico, entonces se hace muy atractivo pedir el súper o cualquier situación con el banco o compras y así no te expones contra el virus. Sin embargo, mucho cuidado porque hay muchas páginas que están como que dobladas, digamos, son falsas y nosotros podemos fácilmente poner ahí nuestros datos bancarios y pues tener una pérdida patrimonial. Y para terminar este comentario, pues ahora que ya empezamos a salir, gradualmente los delitos empiezan a acompañarnos, a subir nuevamente. Seguramente regresaremos al menos al punto donde empezamos, pero aquí el punto muy importante es que ahora hay una serie de agravantes que no teníamos antes de la crisis: la falta de empleo, la falta de dinero circulante,
El estado también psicológico de las personas es un detonador importante de posibles delitos como los que ya tuvimos también en la pandemia, que son los delitos que suceden dentro de nuestras casas, abusos, violencia. Entonces sí es de esperarse que depende cuáles sean las circunstancias ahora posteriores a la crisis del COVID, de acuerdo a estas, si va a seguir el desempleo, si va a haber empresas que van a tronar, etcétera, pues es muy importante tener en cuenta que va a subir aún más de lo que ya estaba antes, que ya estaba muy grave el asunto de seguridad, y nos quedan dos caminos. Desde luego exigirle a la autoridad que haga su trabajo, cosa que va a tardar y no creo que pueda hacer de un día, aunque estuviera muy bien intencionada la autoridad, me parece que está por mucho rebasada por la situación. Entonces nos queda una sola más, es de entender este problema y tomar nuestras medidas de prevención, tanto en nuestras casas o primeramente en nuestras casas con nuestra familia y también en nuestras empresas. A ver, ha mencionado usted algo que es sumamente importante porque hemos grabado varios programas, Hernán, con relación a la seguridad, no ha sido uno ni dos, pues yo creo que fácil me has hecho el favor de acompañarme por lo menos en unos 6 o 7. Y en ellos se han expuesto cómo fue creciendo la inseguridad. Se hicieron unas mesas de seguridad que creo que terminaron en la nada. Primero con una gran disputa sobre quiénes las iban a encabezar, después que hasta darles ahí algunos reconocimientos a policías que porque habían cumplido con su deber, cuestiones así que tenían mucho que ver con lo mediático, pero nada que se reflejara en una disminución en los delitos. Como estas mesas de seguridad, recordarás, se empezó también a dar un manejo político a esta área tan sensible, al igual que se ha pretendido dar el manejo político para la pandemia, el manejo político para la crisis económica, y bueno, pues también caímos en este manejo político para la seguridad. ¿Qué hay de esas mesas? ¿Qué hay de esas intentonas? Dizque mando único, que no, que el único responsable ahí es el secretario de Seguridad Pública Estatal y el señor Capella pues ve pasar los crímenes de sus policías sin aclarar ninguno, las ejecuciones sin que tampoco se tengan responsables en la cárcel y bueno, pues ya aparece ahí en pan y circo, pues dándole a los ciudadanos en Quintana Roo pues más circo, ¿verdad? Porque pan pues ya no hay. ¿Qué pasa con todo esto, Hernán? Nosotros que hemos tenido tantos programas relacionados con seguridad y vemos que lejos de avanzar un poquito, cada vez estamos peor. Pues sí, mira, era mi gran esperanza, era la Mesa de Seguridad y Justicia que estuve tratando de empujar desde hace más de 10, 12 años. Estaba todavía Félix González Canto, había mucha comunicación con el Consejo Ciudadano de Seguridad del DF, un vínculo extraordinario para que pudiéramos hacer el mismo trabajo de ellos, que es un centro telefónico de atención a víctimas gratuito, que es como un C4 pero ciudadano, para fomentar la denuncia, crear confianza y darle seguimiento gratuitamente a los casos hasta que se sentenciaran, que eso es lo que no sucede. Entonces era un programa fabuloso, obviamente no lo quiso hacer ni Félix ni Borge. ¿Por qué? Porque querían seguir teniendo el control ellos de la Procuraduría y ser un arma para la oposición y para los atracos y todos los terrenos y propiedades de las que se hicieron ellos de una manera completamente ilegal. Entonces era importante que tuvieran el control del Poder Judicial también y de todo el Estado de Derecho. Entonces, cuando estaba de candidato el gobernador actual, Carlos Joaquín, yo lo comprometí en su campaña
a que precisamente instalara la mesa de seguridad. En el momento en el que él tomó posesión, se vio politizado muchísimo esto a través del entonces secretario de gobierno, Francisco López Mena, que quiso tener el control de la mesa y se valió de algunas personas del CCE, de Pancho Córdoba, de Luis Cámara, de varios miembros del entonces Consejo Coordinador, para que ellos lo manejaran y tuvieran el control, y me propusieron a mí pues que de todas maneras lo presidiera, pero que ellos tuvieran el control. Le dije, es el colmo, les dije a todos ellos, es el colmo que en el tema de seguridad también seamos comparsas y también pensemos en este tipo de cosas como otros organismos de la sociedad civil, que con el riesgo que esto conlleva y nuestro propio patrimonio y ciudad en juego, se valieran de ese tipo de cosas. Lo que más logré a través porque entre paréntesis, estas mesas forman parte de la red de México SOS. Entonces, a través de Alejandro Martí, los convencí de que de alguna manera esto no podía suceder y que cuando menos el consejo que formaba parte de la mesa no estuviera en su mayoría controlada por estas personas. Entonces, sí me hizo caso México SOS. La condición para que se creara la mesa es que yo no formara parte de la mesa. El gobierno pensaba que lo que quería yo era a fuerzas protagonizar en la mesa para utilizarla como un instrumento mío en lo personal. Entonces yo dije, sí, pues miren, aquí va el mejor ejemplo de que lo que yo quiero es la mesa, es que de una vez les digo que yo no la quiero presidir, lo que quiero es que nazca, nada más que no nazca controlada como la quieren controlar. Y entonces pues los dejé sin justificación y sin armas, porque yo me deslindaba por completo de presidirla e incluso de formar parte si iba a ser de esa manera. Entonces lo que prefirió México SOS era sí instalarla y luego ver que de alguna manera se fuera siguiendo el camino que debía seguir. Pero mal nació, desgraciadamente, porque había muchos miembros que más que todo estaban pues para darle juego al gobierno, por así decirlo, y entonces pues ahí están los resultados. Desgraciadamente no tuvo la autonomía que debía de tener, ni la participación que debía de tener. Entonces ha dejado fuera lo primero que yo quería implantar ahí, que era precisamente este centro de atención telefónico y el cambio radical de atención en las fiscalías, que es lo que genera la impunidad y que lo he explicado aquí 1000 veces. Pero ahora la buena noticia, bueno, esa era mi última esperanza, de que si no se lograba algo en la mesa, pues ya no había qué más hacer. Pero bueno, algunos miembros de la mesa que se desesperaron porque había falta de avance, entre ellos Jorge Escudero, conformó lo que teníamos ausencia, que por ley debe de existir, que es el Comité de Participación Ciudadana para la Seguridad Pública. Se conformó el comité y entonces él está dando seguimiento a todo esto que yo traía para dar atención a la ciudadanía con un centro especializado para atender a las víctimas de delito, obviamente en delitos menores, nada de delincuencia organizada, ni trata de blancas, ni tráfico de armas, ni secuestros, ni narcotráfico, sino los delitos que son al 99% de los que suceden, que son delitos menores, esos atenderlos a través de un centro telefónico de atención a víctimas, gente pagada por empresas, patrocinada por la ciudadanía, que ha sido un caso de éxito fabuloso en la Ciudad de México a través del Consejo Ciudadano. Se toma la llamada, se atiende el delito, se le da seguimiento y atención directa en su casa a la víctima y se atiende hasta que se resuelva. Ese es el éxito, pero hay que tener un ministerio público especializado en ese centro de atención.
Ya tengo la comunicación, estuve en una reunión Zoom hace unos días con las autoridades, con seguridad pública, con gente de la Fiscalía, y existe toda la intención de que esto se pueda llevar a cabo, que eso era gran parte de lo que tenía que hacer la mesa, que no lo ha hecho. Entonces, ojalá se pueda llevar a cabo esto, que es precisamente lo que va a ayudar mucho para trabajar junto con la autoridad. Vamos a estar compartiendo la ciudadanía y la autoridad este tipo de esfuerzos que van a ayudar muchísimo en que se pueda batir la impunidad, que eso es precisamente lo que más cuesta. Entonces, la mala noticia es que está subiendo obviamente los delitos por lo que está sucediendo. La buena es que existe otra esperanza por ese lado en que podamos crear este centro de atención que ha demostrado, cuando menos en la Ciudad de México, que ha batido muchísimo la impunidad. Pues ojalá que esto sí tenga un buen fin y no termine como la mesa, pese a la buena voluntad que ha acompañado a 2 o 3 personas junto contigo para tratar de alguna manera de evitar que esto siga creciendo, sobre todo esta indefensión en la que se encuentran los ciudadanos, porque pusimos muchas esperanzas en la Guardia Nacional. También se creía que una vez coordinadas las policías podría abatirse los delitos del fuero común, como tú dices, sin meternos a la delincuencia organizada y a todo este arrastre de delitos que por fortuna muchos de sus crímenes se cometen entre ellos por la pelea de plazas, no precisamente se afecta en una gran mayoría a los ciudadanos. Pero pusimos la confianza en la Guardia Nacional, pusimos la confianza en que si se iban a coordinar las policías. Llegó el señor Capella y dijo que el mando único, y se quiso hacer responsable de la seguridad en los 11 municipios, y vemos una alta inseguridad en los 11 municipios. Ha pasado todo este tiempo, repito, y no han sido capaces de instalar un sistema de acudir a ustedes para que como Consejo Ciudadano, como Consejo de Participación, como mesa, como sea, pues puedan determinar hacia dónde debe dirigirse toda aquella persona que sea atacada. La violencia intrafamiliar creció, los ataques a los niños también, y bueno, ahí nos topamos, repito, pues con un señor que se la pasa haciendo videos, ¿no? Y lamentándose y diciendo que sea quien sea van a caer. ¿Y cuál? ¿Quién ha caído? Y lo que está sucediendo, que bien mencionas, en las cárceles, en donde está la pandemia, pero también sigue el autogobierno y también sigue saliendo de ahí todo tipo de extorsiones, inclusive para quienes tienen sus locales cerrados. ¿Qué salida hay ante todo esto, Benjamín? Hace mucho tiempo, hace muchos años que he perdido la confianza en que alguien más, o el gobierno, los gobiernos locales o el gobierno federal nos venga a ayudar con nuestros problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque para que nos ayude la policía o las instituciones encargadas de procuración de justicia y prevención del delito, tendrían que estar ellos mismos sanos para que ya una vez estando sanos nos pudieran ayudar verdaderamente. No quiero negar que dentro de los órganos del gobierno, pues hay gente muy honesta y con muy buenas intenciones, pero como grupo, precisamente como una corporación o como una institución, pues tienen cáncer en muchos sentidos. Por ejemplo, no es nuevo pensar que mucha gente que trabaja dentro de estas instituciones también trabaje para los malos, o también en cuestión de presupuestos y dineros, pues no tienen la forma de poner a la policía bien equipada, bien instruida, etcétera. Entonces, inclusive políticamente también, pues ahí hay una enfermedad, porque en realidad, lejos de tomar decisiones para
procurar justicia, pues se toman decisiones de otra índole de poder. Entonces, es normal que nos centremos mucho en los delitos que ya sucedieron y quisiéramos que la autoridad los gestionara de forma correcta y se terminara la impunidad y todo eso. Hay que seguir trabajando en ello, desde luego, muy fuerte, pero lo que tenemos que hacer es voltear a que no se generen los delitos, a que no haya tantos delitos en nuestra contra al menos, y eso se llama prevención del delito. Entonces, si se dan cuenta, comenzamos el programa básicamente hablando de lo que ya está pasando, ¿no? Pero no tenemos que voltear hacia allá, sino que tenemos que voltear a que mi familia esté segura, mi empresa esté segura. Las condiciones que están afuera, creo, yo no las puedo cambiar en este momento, probablemente se puedan cambiar en el futuro, por lo tanto, sí puedo cambiar mi entorno inmediato. Y esa es básicamente la propuesta. Pero, a ver, permíteme, sí, Benjamín. Claro. El entorno inmediato ya nos ha hecho a nosotros ser los que estamos presos. Cierto. ¿Acaso no ves que todas las ventanas tienen barrotes? Que hay doble puerta con barrotes, que realmente los que ya estamos enjaulados y presos somos los ciudadanos, en tanto que la delincuencia anda libre. Claro. Seguimos pensando en la prevención del delito cuando los agentes de la policía y los de tránsito están abusando, extorsionando al que no trae cubrebocas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo poder estar? Yo creo que ya ahorita lo que tenemos inmediato ya es el asalto, el saber hacia dónde nos vamos, el exigirle al fiscal que ya se pongan a trabajar, que investiguen, que detengan a cuanta gente está cometiendo delitos. A este señor de jefe de la policía, pues que detenga a todos estos policías extorsionadores. ¿Cómo es posible que tengamos las farmacias y las tiendas ya con barrotes que te tengan que despachar por una ventanita? Sí, tienes toda la razón. Más prevención que esa, pues yo ya no sé qué más tendría que hacer la gente, sí. No, tienes mucha razón en el sentido que tenemos que salir ahorita mismo a exigirle a nuestras autoridades que hagan los cambios necesarios. Pero te comento algo, a ver qué opinas. Eso no va a suceder. Eso es lo que tendría que suceder, pero mañana no va a suceder. El próximo año no va a suceder. Por más que nos paremos de cabeza. Entonces, pues no va a suceder en la medida en la que sigamos considerando que el señor Óscar Montes de Oca es intocable, ¿verdad? Cuando es un sujeto que no está devengando el salario que está cobrando. Claro. ¿Hace cuánto tiempo que no vemos que detengan una banda de lo que sea? Bueno, una banda de música ya por lo menos. Hombre, Hernán, ¿hace cuánto tiempo que no vemos accionar a ninguna de estas gentes? No, de hecho están contra la pared, ¿no? Pues inclusive están, es muy lamentable y no me da gusto decirlo, pero inclusive los mismos policías pues, están siendo tiroteados en la calle, ¿no? Ha sucedido eso hace un par de días. Entonces, la realidad es que la autoridad, pues en muchos sentidos, está contra la pared. Y sí, justamente, aunque cambiáramos al funcionario o al quien fuera necesario, hoy, mañana no se resolvería. Ya lo vimos con la Guardia Nacional, ¿no? Que, bueno, pues era un cambio milagroso que nos iba a sacar de problemas, y la realidad es que ni siquiera han podido unificar sus transportes, que todos sean del mismo color, los uniformes, etcétera, pues precisamente para dar una proyección. Bueno, díganme, ¿ustedes han visto a la Guardia Nacional desfilar por las calles de Cancún, de Playa del Carmen, mínimo, de Tulum? ¿Los han visto inspeccionar? Mínimo. Ellos como grupo están ahorita preocupadísimos por la frontera sur, por una serie de menesteres que ni siquiera se había podido conformar adecuadamente, y ya tienen pues 20,000 tareas adicionales que cuidar al ciudadano. Entonces también es otra cosa que pues, realmente no nos está dando los resultados. Fíjense qué interesante, estábamos en crisis, entonces por alguna situación, entre que sí hay razón que la Policía Federal también tenía muchos problemas internos y justamente de deshonestidad y todo eso, entonces quitamos a lo que había, lo poco bueno que tenía la Policía Federal lo quitamos y ponemos algo que todavía ni siquiera está lista para salir a la calle.
y además haciendo otras tareas. Entonces ahora nos quedamos peor que antes. Y sí, sí hay mucho que podemos hacer. No solamente el blindaje es un sinónimo de prevención y protección. Hay muchas cosas que podemos platicar respecto a que nosotros podríamos también hacer que nuestro entorno sea más seguro, y no nada más con blindajes y cuestiones de eso. La primera cuestión es cultural. Yo he estado observando, por ejemplo, a los emprendedores, a los empresarios, ahora se les da coach para que sepan sobre finanzas, para que sepan sobre inversiones, pero no tenemos un módulo de prevención del delito o manejo de riesgos empresariales, por ejemplo, que sería buenísimo, antes de poner tu negocio, por ejemplo, en Quintana Roo o en donde lo quieras poner, saber cuáles son los riesgos inherentes a tu actividad y cuáles son los riesgos inherentes a tu actividad que te provee el entorno o el estado o el municipio. Y en base pues a sí, eso, estaría muy bien, por ejemplo, darles toda esa información, Benjamín, pero lo único que provocaríamos es que la gente no invirtiera, Porque, Hernán, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el futuro de ese mentado C5 que se iba a instalar y que todas esas cámaras y la exigencia inclusive el año pasado y al principio de no darles la licencia de funcionamiento a los restaurantes, a varios comercios, hasta en tanto no instalaran cámaras de seguridad, no hacia adentro, sino hacia afuera? Porque pues aquel número de cámaras tan extraordinario que prometió el gobierno que iba a instalar, pues lo cierto es que no instaló nada. Claro, y que las cámaras que les exigieron a los restauranteros, bueno, pues tenían que ser de determinada calidad. Cuando fueron a supervisar, decían, no, esta cámara no sirve, la tienes que ir a comprar en tal lugar. Oye, ¿en qué acabó todo eso? Y el C5 y que el C4 y que no sé qué tantos Cs que no han servido absolutamente para nada. No sé si recuerdas, después del ataque a la Fiscalía y esa gran crisis que tuvimos de un par de días, prácticamente la ciudad tomada como algunas ciudades del norte de la República, derivada de eso, convocó a reunión el gobernador y entre otras estrategias, pues se dijo que se iban a instalar muchos arcos de cámaras. Yo lo primero que dije fue, lo que necesitamos instalar es la mesa. Posteriormente a eso fue la manipulación de la mesa, pero bueno, en esa reunión se mencionó mucho de los arcos con cámaras de seguridad. Sí se han instalado muchísimas, pero yo siempre he dicho, de nada sirven las cámaras que normalmente se instalan porque implican licitaciones y dinero y el interés de alguien por ponerlas, pero la quinta parte de esa inversión, con la quinta parte o menos, se podría poner en la Fiscalía mucho mejor personal, instalaciones decentes, atención adecuada a las víctimas y meter todo el presupuesto que haya precisamente para establecer el Estado de Derecho, que es el que va a reducir. De nada nos sirve ver cómo nos asaltan o lograr detener a los delincuentes si en la Fiscalía y en los juzgados van a salir, lo que siempre he dicho por años y ya tal vez décadas, si tuviéramos Robocops o boinas rojas, verdes o de las que quieras y detuvieran a todos los delincuentes, de nada sirve porque van a salir en la Fiscalía y van a salir en los juzgados por corrupción. Hay una cantidad enorme de lagunas de donde siempre se pesca policía ministerial o jueces para decir que estuvo mal integrada el expediente, la detención, lo que fuera, y salen los delincuentes. Por eso repito, lo principal que tiene que hacer la mesa y todas las autoridades es el Estado de Derecho, y esa es la mejor prevención. Olvidémonos ahorita de temas de prevención que están muy lejos de poderse hacer, sino que la mejor prevención es de veras que se reduzca la impunidad, que haya una atención adecuada a las víctimas para que puedan denunciar, que se resuelva, se juzgue y se detenga. Pero todo eso no se está haciendo.
Entonces ahí es donde radica el problema principalmente. Estar observando a los ministerios públicos con cámaras de circuito, pero adentro, para saber dónde está la corruptela, a ver cómo se están moviendo, si están trabajando, si están atendiendo bien a las víctimas. Hay casos muy buenos de éxito, de que hay servicio social de universidades y de otras personas, incluso voluntarios, observando que se esté atendiendo bien a la gente y que no haya negociaciones ni cochupos. La otra es en los juzgados. Necesitamos que empiecen a meter a la cárcel a jueces que dejan libre a los delincuentes basados en una supuesta laguna o en alguna justificación legal. Investigar a esos jueces, revisarles cómo fue todo el proceso y meterlos a la cárcel a los jueces, y vas a ver que va a empezar a haber Estado de Derecho, se empiezan a resolver los delitos, la percepción cambia y entonces hay menos delincuencia. Ahí está el tema. Y la otra es en atención y certificación de cárceles, porque de ahí se genera, comprobadísimo, desde un 30 hasta un 70% de los delitos se generan en los penales, porque hay autogobierno y los mismos delincuentes están influyendo en su entorno de la ciudad donde está el penal para delinquir, y hay mucha comunicación de adentro hacia afuera. Son verdaderos centros de delincuencia los penales, ¿no? Entonces ahí es donde hay que hacer muchísimo, en juzgados, en ministerios públicos y en cárceles y penales. Realmente ese es el esfuerzo en el que hay que atender, y es en donde menos presupuesto se necesita. Eso es lo increíble. Cuando tenemos cámaras, ¿quién las va a vigilar? ¿Cuántas personas necesitas atentas el 100% de su tiempo a varios monitores para poder ver qué ocurre? Eso es imposible. Necesitas a cientos o a veces hasta miles de personas concentradas en turnos pequeños para que no pierdan la concentración y que haya rotación adecuada para poder estar vigilando cámaras que se descomponen, y más en este clima, que no sirven, que no se reponen y que nadie está observando. Entonces esas son cosas que de nada sirven, patrullas, armas y personal, si se nos van a salir en cuanto las detengan, ¿no? Bueno, en algunas ciudades está comprobado que sí tienen una cierta eficacia el tenerlas en cruces que son claves. Pero ¿por qué no han dado resultado en Quintana Roo, aunque se hayan puesto algunas? Por esta complicidad que existe entre las grandes bandas y las autoridades. ¿Recuerdas esa balacera ahí por donde está el bandoneón? Que pues casualmente la cámara estaba mal y no retrató a nadie, ¿no? Entonces esto es un poco como pues la cámara que no logró captar cuando el Chapo se fugó en el túnel, ¿no? Qué casualidad. Y bueno, pues ahí tenemos a un personaje que está siendo solicitado su extradición por parte de los Estados Unidos, el señor Pequeño, que era precisamente el encargado de la vigilancia de las cámaras en los penales de alta seguridad. Entonces, bueno, ahí tenemos esta complicidad de autoridades, pero también tenemos un desaseo político y una falta de energía de la principal autoridad al respecto, ¿no? Creo que cuando hubo campaña y se votó por el mandatario actual, se pensaba también en la posibilidad de lograr un cambio. Y bueno, pues estamos como a nivel nacional, parece que la reversa es cambio. Y vemos cómo cada día va pues llegando a un mayor grado de podredumbre el actuar del Poder Judicial, porque dentro de todo esto pues no podemos olvidar a los magistrados, y tenemos magistrados severamente señalados a los cuales no los han rozado ni con el pétalo de una rosa, de una flor, de nada. La persona que ocupa actualmente la presidencia del Tribunal de Justicia del Estado, pues fue secretario particular de los dos últimos funcionarios, de los dos últimos presidentes, sabe
todo el movimiento. Se habló mucho de los millones de pesos entregados para los cambios que se venían en cuanto a la aplicación de la ley. Y bueno, este dinero se desapareció. No hubo capacitación, ni siquiera para los matutes, ni para los policías, ni para los jueces, ni para los ministerios públicos. No hubo nada. Y el dinero se desapareció. Y el señor Fidel Villanueva sigue despachando en Cozumel como magistrado, como si nada. Hay algunos otros magistrados que también han sido severamente señalados. Y bueno, pues alguno de ellos es hasta abogado defensor de Juan Pablo Guillermo, imagínese usted. Entonces, bueno, estamos metidos en un pantano, Hernán, Benjamín, estamos auténticamente en un pantano. ¿Y en qué momento los ciudadanos podemos dar un golpe de ya basta en la mesa, no? ¿Cuándo? Pues ahora precisamente es esta esperanza que te digo, que parece que sí hay voluntad ahora por parte del gobernador y por parte de la Fiscalía y de Seguridad Pública para que se pueda instalar este centro telefónico de atención, pero el secreto precisamente radica en poder tener un ministerio público ahí especial, aislado de los demás, para atender este centro, y de la misma manera debería de funcionar toda la Fiscalía aislada o bien vigilada para que no se dé la impunidad y no se den los casos de corrupción, que precisamente en eso radica el problema, ¿no? El juez o el policía ministerial que va a encontrar cualquier laguna o cualquier justificación para que salga. No hay otra justificación más que la corrupción. Realmente lo que está sucediendo es eso. ¿Cómo pueden encontrar en casos como infragantis detenidos en empresas con videos y pruebas perfectas de que la persona entró, robó y a mano armada, e incluso entra a una propiedad privada? Se le detiene, se le lleva y la persona al día siguiente sale libre, que porque no se integró bien el expediente, que se aísle, que se implante bien el nuevo sistema de justicia penal o los juicios orales, que dejan mucho menos cabida a la corrupción, porque tienen que sentenciar y tienen que resolver con público y con testigos y en un lapso de 2-3 días. El tema entonces cierra mucho más la puerta a la posibilidad de corrupción y de negociación del delincuente con el juez o con el policía ministerial. Ese tipo de cosas son las que se tienen que implantar ya, las que reducen, pero es en donde menos atención se hace. Hablabas de las cámaras, obviamente sí son una muy buena herramienta, pero no es la prioridad, no es lo más importante, eso es lo secundario, ¿no? No, es que medidas aisladas que no están que no conforman parte de toda una estrategia integral no sirven de nada. Así es. Es como cada vez que nos enseñan patrullas y patrullas nuevas y tal y tal. ¿De qué sirven? De nada. Sí. Me parece que el enemigo está adentro y no va a haber herramienta que le compremos al gobierno como cámaras, armas, patrullas que sirvan. Sí, bueno, justamente el enemigo básicamente estamos armando al enemigo en muchos sentidos. Y creo que las opciones que se han presentado en esta mesa son muy interesantes, de fiscalizar mucho más fuerte a las autoridades, y creo que todos nos deberíamos de involucrar en este problema, porque también es como que parte del problema que solamente cuando vemos nuestros derechos atropellados nos hacemos activistas, ¿no? Pero mientras vemos al vecino que está pasando por algo, pues no nos importa, nada más lo vemos pasar. Entonces pienso yo que tenemos que involucrarnos todos. Y aún así, pues va a ser un proceso muy complicado, ¿no? Cambiar todas estas circunstancias. Pues yo creo que todo es cuestión de voluntad, porque hasta casarse es complicado, pero hay voluntad, ¿verdad? Entonces ahí va uno. ¿Por qué no me permiten que vayamos a un corte y enseguida volvemos? Las cosas que queremos,
los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, esto que parece no tener fin, yo creo que sí puede tener un buen principio, ¿no te parece, Hernán? Ya con voluntad política de hacer las cosas, ¿no? Exactamente, era descarado con los anteriores gobiernos que efectivamente no querían ni saber nada, aunque les íbamos a hacer la tarea, era inexplicable. Les dices, mira, te vamos a ayudar, vamos a hacer participar a la ciudadanía y la medalla finalmente te la vas a poner tú como gobernante porque vas a estar rindiendo justicia, vas a estar solucionando el problema, la percepción va a cambiar y aparte la ciudadanía va a estar participando contigo, ¿no? ¿Cómo es posible que no lo aceptes? Y pues era obviamente un tema político de control y colusión con los delincuentes, ¿no? Entonces ahora pues creo que ya pasó esa etapa que tenía que pasar la mesa políticamente y creo que esta voluntad que está ahí surgiendo pudiera ser el principio de una solución o de empezar el Estado de Derecho, revertir la delincuencia, o sea, el tiempo que tarda en aumentar la delincuencia tarda 3 o 4 veces más en que se revierta, ¿no? Cuando sube el delito, la manera de abatirlo cuesta mucho más trabajo. Pero de esa manera, implantando mucho más los juicios orales, cuidando los ministerios, a los jueces y atendiendo así especialmente a la ciudadanía hasta que se resuelva el delito, esa es definitivamente la solución, poco costosa y la mejor solución porque es crear Estado de Derecho en delitos menores, de donde es mucho más fácil la investigación, la detención y la solución del problema, ¿no? Siempre lo he dicho, llevo 15 años insistiendo en esto y es mera voluntad, como tú dices, esperemos que efectivamente se logre. Yo estoy nuevamente con esa esperanza porque lo estoy viendo en el trato a las autoridades y ojalá se logre, pero depende de todos nosotros y de los medios de comunicación que empujen para que esto se pueda llevar a cabo. Pues sí, porque para desgracia esta pandemia no cede. Tenemos anunciado un posible rebote, que pues no es rebote porque no hemos salido ni siquiera avanzado, ¿no? Estamos en esta situación de catastrófica, como López-Gatell la mencionó cuando dijo que si llegábamos a los 60,000 muertos, pues ya sería una catástrofe. Pues estamos en la catástrofe. Y la catástrofe no hay curva que se esté aplanando ni nada que se le parezca, porque pues los 200 y pico, casi 300 muertos vistos y que están alejados de los 900 que se tenían 3, 4 días antes, bueno, pues es resultado de lo de hace 3 semanas, no de lo de ayer ni de lo de antier. Esa es otra gran mentira. Este manejo político de la pandemia que también ha perjudicado tanto, pero si seguimos así, con todo y el confinamiento, la delincuencia va a entrar a los hogares. Está sucediendo en la Ciudad de México. Pues atan
a los señores de la casa, abusan de las jovencitas, roban y se van. ¿Queremos eso también? ¿Queremos que ese grado de extrema violencia de los delincuentes ya penetre a nuestros hogares? Así que o se le pone remedio a esto y se actúa ya de una forma seria y severa en contra de todos aquellos a quienes se logre atrapar, o nos vamos a ver todavía en una situación muchísimo peor, porque ya no va a valer el confinamiento para que se reduzca el índice de robos a casas habitación. Ahora va a estar con todo y la familia adentro, porque pues sabedores de la impunidad y de la corrupción que existe entre las autoridades, van a empezar a actuar de esa manera. Y les recuerdo que en el caso del estado de Quintana Roo, las bandas sí que están bien organizadas, porque ahí pelean plazas, y ahorita que no han vendido, ¡ay, nanita! Esto sí está severo. El tiempo va a terminarse, te pediría yo una última intervención, por favor, Benjamín. Sí. El problema ya está, lo tenemos en las manos, no es para mañana, es para ahorita. Creo que sí vale la pena definitivamente involucrarnos en todas estas cuestiones para exigirle a nuestra autoridad, ser parte de ese cambio. Además, no ser parte del problema, porque también la corrupción no solamente se da del lado de las autoridades, ¿no? Muchas veces el ciudadano también es partícipe de esa misma corrupción, dando dinero, facilitando alguna cuestión. Entonces, tenemos que involucrarnos, exigir, no ser parte del problema. Y por qué no, finalmente hago la invitación a todas las personas que estén escuchando que si tienen temor de un riesgo en lo particular en sus casas y todo eso, pues por qué no, pongámonos en marcha y por lo menos apliquemos 5 medidas de prevención para eso que temo yo, ¿no? Si yo tengo una farmacia y me están asaltando diario, pues además de pedirle a la policía que me cuide o que persiga el delito, pues también hacer algo para que sea un poquito más difícil, ¿no? No sé, a lo mejor tener control de los flujos de dinero de la caja, siempre tener los mínimos. Si me roban, se lleva un poquito de dinero. En mi casa, si me falta una alarma o si me falta algún dispositivo de que dispara una alerta a la policía, pues hacerlo también. Entonces, en conjunto esas 3 cosas me parece que nos pueden dar una salida a este momento de crisis que tenemos. Hernán. Por mi parte, acabo como siempre diciendo que de alguna manera somos creadores de nuestro destino y de nuestra propia situación. ¿Por qué? Porque no participamos lo suficiente, porque dejamos en manos de malos gobiernos nuestra suerte, porque no nos involucramos en nuestro entorno. Entonces, hay que participar más a fuerzas, denunciar, pelear lo que creamos que es justo. Estoy también en la mesa de anticorrupción que se está conformando, y la denuncia va a ser una parte súper importante. Entonces, que la gente denuncia, que suba videos a las redes de personal y de autoridades y de inspectores y todo tipo de gente que quiera corromper a uno o extorsionar. Son verdaderos delincuentes de autoridades, yo les llamo. No les llamo malos gobernantes, sino son delincuentes que forman parte del gobierno. Así es como hay que llamarlos, a los que llegan y nos extorsionan, o los que nos quieran pedir mochada. Es una extorsión. Hay que denunciarlos, hay que perseguirlos, y esa es la única manera que todos unidos, con fuerza, estemos empujando para que las cosas cambien. Si no es de parte de la ciudadanía, las cosas no van a cambiar. Y cuando suceda esto de la mesa de atención ciudadana o del centro de atención telefónico, y que haya que participar y hacer voluntariado para observar a jueces e inspectores y policía ministerial y todo, que participe la gente,
con la conciencia cívica para que esto mejore por el beneficio de todos. Es eso, participación ciudadana, porque nosotros somos creadores de nuestro destino y por eso tenemos las malas autoridades que tenemos, porque solo unos cuantos estamos luchando para que las cosas cambien y los demás, pues que los demás lo hagan, ¿no? Pues muchísimas gracias por la atención de ustedes a todos estos problemas y pues creo que esta mesa anticorrupción de la que estás hablando haría muy bien en sentarse a vigilar de cerca las aprobaciones de las cuentas públicas de los municipios, porque es un renglón que se deja muy suelto, se aprueban las cuentas públicas y borrón y cuenta nueva, tan, ahí quedó. Y se paga a los que vigilan, a los que vigilan, a los que vigilan, a una auditoría estatal, a un grupo también de auditores dentro del Congreso, y al final los presupuestos salen bailando. Y si hablamos de anticorrupción, pues también tenemos dependencias como son estas de la función pública, pues que sirven para lo mismo que se le unta al queso, decían antes, ¿no? Yo no sé qué se le unte al queso, pero pues no sirven para nada. Ojalá que esta mesa anticorrupción también pueda, junto con el observatorio legislativo, pues checar peso a peso de las cuentas públicas, a ver cómo andamos, porque pues estos que piden el moche y que extorsionan, pues también son los chiquitos, ¿eh? Están los peces grandotes que siguen abusando, y sobre todo cuando se aprueban las cuentas públicas de seguridad. Piden y piden y piden dinero los fiscales, los secretarios de seguridad, y cada día estamos más inseguros y más inmersos en la impunidad y en la corrupción. Gracias, Hernán, muchísimas gracias nuevamente por todo tu esfuerzo. Muchas gracias, Benjamín, por asistir, y pues ojalá que esta pandemia en algo nos cambie y nos haga más responsables como ciudadanos, ¿verdad? Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a usted por permitirnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, a donde quiera que esté usted presenciando Fuego Cruzado. Fuego Cruzado. Hasta el próximo viernes. Tarde o temprano todos somos protagonistas.